tubular tiene aproximadamente de 7 a 9 metros de longitud, de la cual se van a dividir pues diferentes porciones, que son pues la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Pues ya en esta parte como tal, se tiene como punto de referencia el ligamento de Treitz, como se observa en la imagen, ahí se puede observar el ligamento de Treitz, para hablar como tal del tracto gastrointestinal superior con respecto al tracto gastrointestinal inferior. Entonces el ligamento de Treitz viene del pilar diafragmático derecho y se le une a la zona donde hay una transición entre el duodeno y la parte yeyunal. Actualmente, para hemorragias de vías digestivas, se habla de tracto gastrointestinal superior, medio e inferior. Pasa, por favor. Bueno, dentro de la pared abdominal encontramos a la aorta abdominal, que sale del tronco celíaco, y este pues va a presentar 3 ramas fundamentales. Encontramos en primera instancia a la arteria gástrica izquierda, arteria esplénica y a la arteria hepática común. De la hepática común sale la gastroduodenal y esta se va a encargar de irrigar a la pared posterior del duodeno, cuando en caso de que se presente una úlcera en la parte posterior, esto quiere decir que pues, va a haber un riesgo de sangrado mucho mayor, masivo. Pasa, por favor. Bueno, siguiendo con la clasificación, entonces tenemos que las hemorragias de vías digestivas se pueden dividir en altas y bajas. Las altas van a tener un origen máximo hasta el ángulo de Treitz, media hasta la válvula iliocecal y bajo al colon y el recto. Aunque esto tiende a simplificarse inicialmente para diferenciar en altas o bajas en relación como tal al ángulo de Treitz. Asimismo, las hemorragias de vías digestivas altas se pueden dividir en primero que no estén relacionadas con la hipertensión portal, es decir, hemorragias de vías digestivas altas no varicosas, y esto van a tener un 80%. En las hemorragias de vías digestivas altas pueden ser producidas pues, por diferentes tipos de lecciones en los que fisiopatológicamente puede estar implicada la secreción ácida, como lo puede ser la úlcera péptica, la esofagitis, las lecciones agudas de la mucosa. También se pueden presentar factores mecánicos como el desgarro cardial de Mallory-Weiss o también tumores o lecciones vasculares menores del 2%. En las hemorragias de vías digestivas altas también podemos encontrar las que están provocadas por hipertensión arterial, es decir, las varicosas, estas ya son el 8%. Entonces, en las hemorragias de vías digestivas altas van a estar producidas por lecciones relacionadas con la existencia de hipertensión como tal, por decirlo así, como en un territorio vascular portal, como lo son las varices esofágicas, las varices gástricas y la gastropatía de la hipertensión portal. Pasa, porfa. Bueno, y ya siguiendo con las generalidades de pues, este tema, tenemos también las etiologías. Tenemos que el 10% de los casos de hemorragias digestivas van a estar asociadas como tal a una enfermedad sistémica, como por ejemplo trastornos de coagulación, alergias alimentarias, entre otras. Y también tenemos que un 90% restante va a ser causado por lesiones del tubo digestivo, entre los que se puede señalar primeramente las varices esofágicas, que son estas venas dilatadas en el esófago, las que al romperse van a provocar como vómitos de sangre. También se pueden observar en aquellos pacientes que presenten un daño en el hígado, como por ejemplo la cirrosis. También encontramos las erosiones y las úlceras. Estas pueden localizarse como tal en cualquier segmento del tracto digestivo y van a obedecer a diferentes causas, como lo pueden ser frecuentemente los tratamientos antiinflamatorios no esteroideos, como los AINES, el ibuprofeno, o situaciones también de estrés que pueda presentar la persona, y esto va a causar un aumento de la producción del ácido en el estómago. También tenemos a Mallory-Weiss, que es la herida de la mucosa en la unión del esófago con el estómago, y esta va a ser provocada por vómitos a repetición. En las causas también encontramos a malformaciones arteriovenosas, que son estos vasos sanguíneos anormales que están ubicados en la mucosa como tal del tracto digestivo, los que al romperse van a provocar ya una hemorragia mayor. Y esto pues se puede dar por una causa congénita.
También encontramos a los pólipos, que son estos tumores benignos de la mucosa intestinal que producen deposiciones mezcladas con sangre en forma intermitente. Se pueden observar sobre todo en niños de 2 a 10 años, pero con mayor frecuencia en niños de 2 a 3 años. También podemos encontrar las fisuras anales, que es una causa frecuente a cualquier edad, habitualmente en pacientes que presenten estreñimiento o en los cuales las deposiciones duras provoquen una lección anal. También encontramos las hemorroides como causa. Eh, Acá podemos decir que se da una dilatación venosa de la última porción del intestino grueso, que se presenta principalmente en adolescentes mayores y también en adultos. Y por último, en estas causas tenemos a las causas quirúrgicas. Estas pues van a representar un riesgo potencialmente grave para el paciente, ya sea a diferentes edades, y pueden presentar enterocolitis necrotizante, por ejemplo, en un bebé recién nacido, invaginación intestinal en un lactante, y también divertículo de Meckel en un bebé que tenga una edad promedio de 2 años. Pasa, por favor. Bueno, continuamos ahora que son los factores de riesgo. Los más comunes de hemorragias digestivas altas, vamos a incluir lo que son los anticoagulantes, el uso de antiinflamatorios no esteroideos que sean en dosis altas y que sean mayores de edad. También encontramos lo que son los factores de riesgos específicos y consideraciones en gestión, el cual pues son las causas del sangrado gastrointestinal superior, incluyendo lo que es la úlcera péptica, trastornos erosivos, síndrome de Barry-Way, medicamentos asociados al sangrado de vías digestivas. Entonces, eh, como ya mencionar, la compañera mencionó lo que son las úlceras pépticas, trastornos erosivos, síndrome de Mayor-Way, quiero hacer más que todo énfasis en los medicamentos asociados al sangrado de vías digestivas altas. Entonces vamos a encontrar aquí lo que son las terapias antiplaquetarias, el cual pues la aspirina va a conllevar a un aumento del 37% en el riesgo de hemorragias de vías digestivas altas y pues a menudo pues se logra percibir como parte de la terapia antiplaquetaria doble para la prevención secundaria. En cuanto a los anticoagulantes, tenemos de que las hemorragias de vías digestivas altas con el tratamiento de warfarina, estas van a tener una incidencia aproximadamente del 1 al 4% por año, y esto más que todo es debido a que los anticoagulantes orales sin vitamina K, ellos muestran una prevención de accidentes cerebrovasculares similar o mejor que la warfarina con una reducción del sangrado mayor. Y pues ahora se recomienda más que es la warfarina. En cuanto tenemos los AINES, ellos más que todo van a estar asociados con el sangrado de úlcera péptica, más sin embargo, este beneficio se pierde cuando se combina con aspirinas en dosis bajas. Y tenemos los inhibidores del selectivo de la recaptación de serotonina. Aquí pues el riesgo de hemorragias digestivas altas van a aumentar con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina cuando se usan concomitantes con AINES o también antiplaquetarios. Entonces va a ser razonable continuar con el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, a menos de que aquí pues el paciente haya tenido una hemorragia previa y esté tomando medicamentos concomitantes que también aumenten el riesgo de la hemorragia, en cuyo caso pueda ser justificada una alternativa de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pasa, por favor. Tenemos entonces lo que son las manifestaciones clínicas. Aquí vamos a encontrar signos y síntomas de la enfermedad de hemorragias de vías digestivas altas. Encontramos en primera la hematemesis, que es el vómito de sangre roja o material en cuncho de café. Esta más que todo sugiere que hay una hemorragia proximal al ligamento de Treis y que la presencia de vómitos francamente sanguinolentos sugiere un sangrado moderado o intenso que puede estar en curso, mientras que el vómito en pozo de café va a sugerir que hay un sangrado más limitado. En cuanto a las melenas, la mayoría pues de estas se originan aproximadamente, en un 90% en los proximales del ligamento de Treis, aunque también pueden originarse en la orofaringe o en la nasofaringe, también en el intestino delgado o en el colon. Además, pues de que estas melenas se pueden observar con grados variables de pérdida de sangre con tan solo un 50 mililitros de sangre. Y la hematoquexia, que por lo general se debe a una hemorragia de
de vías digestivas inferior, pero pueden ocurrir también en las hemorragias de vías digestivas altas que estén asociadas con hipotensión ortostática. Además de estas que les acabo de mencionar, podemos encontrar que van a estar acompañadas de dolor abdominal, aturdimiento, mareos e incluso hasta de síncope. Pasa, porfa. En cuanto a la evolución inicial, vamos que esta va a tener incluida lo que es la historia clínica, el examen físico y las pruebas de laboratorio. Entonces, empecé primero que el objetivo de la evaluación inicial lo que va a hacer es evaluar la gravedad de la hemorragia, también identificar las fuentes potenciales de la hemorragia y además de eso, determinar si existen o no condiciones que pueda presentar que puedan, afectar el manejo posterior pues, de esta. Entonces, iniciamos primeramente con lo que es la historia clínica. Aquí lo que debemos tener en cuenta, primero, la evaluación de los síntomas, debido a que se le debe preguntar al paciente acerca de los síntomas como parte de la evaluación de la gravedad del sangrado y también como parte de la evaluación de posibles fuentes de sangrado. Entonces, los síntomas que sugieren que el sangrado sean graves vamos a encontrar mareos ortostáticos, confusión, palpitaciones intensas, angina de pecho y extremidades frías o húmedas. Ahora, los síntomas que el paciente pueda sugerir causas específicas de hemorragias de vías digestivas altas, como las ya mencionadas anteriormente, también úlcera péptica como un dolor abdominal superior. En cuanto a la úlcera esofágica, que el paciente manifieste odinofagia, reflujo gastroesofágico, disfagia. En cuanto al desgarro de Mallory Way, el paciente pueda presentar vómitos, arcadas o tos antes de la hematemesis. En cuanto a las hemorragias varicosas o gastropatías hipertensivas portal, aquí pues el paciente puede presentar ictericia, distensión abdominal. Y en cuanto a las neoplasias malignas, el paciente puede presentar disfagia, saciedad temprana, pérdida de peso involuntaria y caquexia. Ahora, lo segundo a tener en cuenta en cuanto a la historia clínica son los antecedentes médicos. Aquí el médico pues lo que debe hacer es preguntar al paciente sobre episodios previos de hemorragias de vías digestivas altas, debido a que estas más que todo son el 60% de los pacientes con antecedentes de hemorragias de vías digestivas altas, debido a que estos sangran pues por la misma lesión. Además de esto, pues se debe revisar el historial médico anterior del paciente para identificar si existen condiciones comórbidas importantes que puedan llegar a conducir a una hemorragia de vías digestivas altas o que puedan incluso influenciar en el tratamiento posterior al paciente. Entonces, vamos a encontrar los que son las posibles fuentes de sangrado sugeridas por el historial médico anterior de un paciente y pueden incluir varices o gastropatías hipertensivas portal en pacientes con antecedentes de hepatopatía o consumo excesivo de alcohol, enfermedad de úlcera péptica en un paciente con antecedentes de infección por Helicobacter pylori e incluso también uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el AINES y también el uso de antitrombóticos o incluso que el paciente haya fumado. Y también tenemos lo que son las enfermedades comórbidas en las cuales pueden incluir en el manejo del paciente en el contexto pues, de una hemorragia de vías digestivas altas. ¿Qué enfermedades comórbidas pueden estar? Predisponer a los pacientes a la sobrecarga de volumen en el contexto de una reanimación vigorosa con líquidos o transfusiones de sangre. Por ejemplo, una enfermedad renal o una insuficiencia cardíaca, debido a que estos pacientes más que todos necesitan una monitorización más invasiva durante pues, la reanimación. También que haya predisposición a la aspiración de contenido de hemorragia gastrointestinal alta hacia los pulmones. Por ejemplo, una encefalopatía hepática, ya que aquí más que todo se debe considerar la intubación endotraqueal en estos pacientes. Siguiente, perdón. Y por último, en cuanto a la historia clínica, aquí se le debe tener en cuenta también al paciente los medicamentos que haya utilizado anteriormente. Es decir, si se asocia con esofagitis por píldoras, si se ha asociado con sangrados de hemorragias de vías digestivas altas, incluidos con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, bloqueadores de los canales de calcio y antagonistas de aldosterona, si incluso puede alterar la presentación clínica
ya sea porque haya consumo de hierro, de bismuto, de carbón, el cual estas puedan volver las heces negras. Ahora, en cuanto al examen físico, este va a ser un componente clave en la estabilidad hemodinámica del paciente. El primer punto a tener en cuenta son los signos de hipovolemia, el cual se van a incluir hipovolemia de leve a moderada, que sea menos del 15% del volumen sanguíneo perdido, pérdida de volumen sanguíneo de al menos el 15% y pérdida de volumen de sangre de al menos el 40%. El segundo aspecto importante a tener en cuenta en el examen físico es el color de las heces, debido a que estos nos pueden brindar una pista sobre la ubicación del sangrado, pero más que todo esto no es un indicador confiable. El tercer punto a tener en cuenta en el examen físico es el lavado nasogástrico, el cual se puede utilizar en caso de que haya duda sobre si hay una hemorragia, se origina de vías digestivas altas, aunque, pues bueno, esto no es una prueba sensible o específica. Cuarto punto a tener en cuenta en el examen físico es la presencia del dolor abdominal, especialmente si es intenso y si se asocia con sensibilidad de rebote o de defensa involuntaria. Esto puede generar una preocupación por una perforación y a tener en cuenta también si hay un abdomen agudo, debido a que esto pues va a requerir una evaluación adicional para excluir cualquier perforación antes de la endoscopia. Y finalmente, otro aspecto importante en el examen físico, al igual que la historia médica anterior, el examen físico debe incluir una búsqueda de evidencia de enfermedades comórbidas significativas. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos lo que son los laboratorios, que más que todo se le deben ordenar a pacientes con hemorragias gastrointestinales altas, el cual debe incluir hemograma completo, química sérica, pruebas hepáticas y estudios de coagulación. Entonces, debemos tener en cuenta aquí, más que todo, el nivel inicial de hemoglobina en pacientes con hemorragias de vías digestivas altas. Puede que aquí estos se encuentren bajo, pues por la pérdida de sangre, y debemos también tener en cuenta que la hemoglobina debe controlarse inicialmente cada 2 a 8 horas, más que todo dependiendo de la gravedad de la hemorragia. Y pues también de que los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas generalmente tienen una proporción elevada de nitrógeno úrico en sangre a creatinina mayor del 30/1 o urea a creatinina mayor a 100/1. Entonces, cuanto mayor sea la proporción, más probable es que el sangrado provenga de una fuente de hemorragia gastrointestinal superior. Pasa, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que respecta a la estratificación de riesgo. En este caso, la hemorragia de presentaciones, tanto de altas como de bajas, tiene variaciones importantes. Por ejemplo, un paciente puede tener una sintomatología leve, como la presencia de vómito en pozo de café, como lo podemos ver en la imagen, pozo de café, en lo que no se va a establecer digamos, como un compromiso hemodinámico. Pero puede que también otro paciente presente una hematemesis aguda en caso de presentar, digamos, una sintomatología mucho más marcada, es decir, vómito con sangre. Entonces, es acá donde la estratificación del riesgo hace su aparición. Este proceso se fundamenta más que todo en la clasificación pues, de pacientes con sospecha de hemorragia de vía digestiva alta. Entonces, eh, en función del tiempo, digamos, del tiempo, se han creado varias escalas, puntajes o clasificaciones que estratifican, digamos, lo que son esta hemorragia o la clasificación de riesgo, según sea necesario. Entonces, tenemos, por ejemplo, la más usada, la Rock-All y la Glasgow-Blatchford. Entonces, esta primera lo que hace es predecir la mortalidad del paciente con hemorragia de vías digestivas altas, además del riesgo de resangrado. Este tiene una característica importante y es que se emplea posterior al estudio endoscópico que ya voy a explicar. El de Glasgow-Blatchford lo que hace es tener, digamos, como agrupar
predicciones para poder, digamos, como antes de lo que es la endoscopia, tener una idea de lo que es el estado del paciente. Entonces, acá lo que hace es fundamentalmente predecir, por ejemplo, la necesidad de identificar una terapia endoscópica, la mortalidad del paciente y pues precisar el no requerimiento de intervenciones en pacientes de bajo riesgo. Entonces, eh, cuando hablamos, digamos, como de la última escala de Glasgow-Blatchford, tenemos que, además de lo que es, digamos, predecir la mortalidad, nos ayuda a precisar, mencioné, el requisito de no intervención quirúrgica según sea el grado. Entonces, porque es muy importante. Cuando explicamos lo que es el puntaje de Glasgow-Blatchford, o simplemente conocido como Blatchford, podemos evidenciar que nos permite, digamos, como evaluar el pronóstico en función de variables clínicas, sin que se haya llevado a cabo una endoscopia anteriormente. Entonces, es considerado como un método de ayuda al médico, predominantemente en la sala de urgencias, para decidir el paso a seguir en un paciente al que se le sospeche un trastorno eh, de esta clase, de las hemorragias. Entonces, fundamentalmente fundamenta en lo que es una alta sensibilidad y alta especificidad. Entonces, por un lado tenemos lo que es la sensibilidad, que nos ayuda a que un paciente no sea mal identificado o identificado erróneamente en cualquiera de sus estadios. Y la especificidad es que no se errónea la posición del paciente, digámosle, en la escala, si por ejemplo eh, que no está clasificado bajo riesgo, sino alto riesgo y que en realidad sea eh, diferente. Entonces, la escala pues de un puntaje que va de los 0 puntos hasta los 23 y evalúa aspectos como lo que es la urea plasmática, la hemoglobina, la hemoglobina tanto para varones como para mujeres, la tensión arterial y marcadores digamos, con un puntaje un poco menor como el pulso, la melena, si ha presentado síncope, si ha tenido un fallo cardíaco o si ha tenido una enfermedad hepática previa. Entonces, sus resultados o digamos sus clasificaciones pueden ser 4. Entonces tenemos que cuando es menor a un punto, el paciente tiene un manejo extrahospitalario. Acá no se necesita una endoscopia o normalmente no es de urgencia y digamos que puede ser aplazada en ciertos casos, pero no es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal es que se presente, si el paciente tiene la sintomatología, pues se presente o lleva a cabo, perdón, lo que es la endoscopia. Su segunda clasificación es menor a 3 puntos. En estos casos, pues los pacientes no precisan endoscopia. Cuando es menor a 6 puntos, acá tienen un bajo riesgo de intervención quirúrgica o de mortalidad hospitalaria. Pero cuando este sobrepasa los 6 puntos, el paciente va a tener lo que es un alto riesgo de intervención quirúrgica o de mortalidad. Entonces, esa fue la primera. La siguiente es el índice de Roll, que tiene, digamos, una puntuación entre 0 a 11 puntos, a diferencia del anterior que es 0,23, en la que digamos que empiezan a calcularse ciertos datos clínicos, datos hemodinámicos y endoscópicos, teniendo en cuenta lo que es la edad, como podemos verlo acá, la edad que va de 0 a 3 puntos, lo que son las comorbilidades que va de 0 a 2 puntos, los signos de hemorragia reciente,
el estado circulatorio y el diagnóstico endoscópico. Entonces, esta escala, a diferencia de la anterior, tiene, digamos, como abarca más puntos. Entonces, su primera clasificación es de 0 a 2 puntos. Ese tiene un riesgo bajo eh, de una recidiva, con una mortalidad de 0.1% o menor a 0.1%. De 3 a 4 puntos con riesgo medio, en este caso no se precisa una recidiva ni una mortalidad. Y el último que va de 5 a 10 puntos con un riesgo alto de recidiva, es decir, de un resangrado, con una mortalidad pues importante, 17%. Entonces, según este mismo índice, podemos establecer dos acciones. En caso de que sea leve o moderado, es decir, estos que están acá de 0 a 2 y de 3 a 4, o también la clasificación inestable o severa o también grave. Esta, pues, que va de 5 a 10 puntos. Cuando hablamos de leve o moderada, tenemos, pues, lo que es, o lo que el médico debería realizar, lo que es el ingreso del paciente, realizar una revisión de constantes vitales cada 4 a 8 horas, un reposo, una oxigenoterapia, una dieta absoluta y catéteres venosos. Cuando lo clasificamos bajo inestable, severo o grave, debemos emplear estos 6 que están acá, más la monitorización, valorar la necesidad de intubar al paciente, realización de vía central, una sonda vesical y el control de la diuresis horaria, además de lo que es la reposición de volumen, que voy a hablar un poco más adelante en el tratamiento. Entonces, acá último tenemos lo que es la clasificación de Forrest. Acá, digamos, como que esta clasificación en el ejercicio de la endoscopia se hace necesaria para, digamos, determinar en aquellos casos de sangrado no varicial los subgrupos y posteriormente el tratamiento que vamos a realizarle al paciente. Entonces tenemos que el Forrest 1A tiene un sangrado activo en chorro, como podemos verlo acá. Está presente la sangre. Forrest 1B, en lo que el sangrado, digamos, como que tiene un cierto remanente. Acá. El Forrest 2A, en el que podemos ver el vaso sanguíneo, pero con cierto tapón, ya no está, digamos, activo. El Forrest 2B, que tiene un coágulo adherido a lo que es la pared. El Forrest 2D, que tiene una mancha plana pigmentada, y el Forrest 3, que tiene una úlcera con base de fibrina limpia. Entonces, ahora hablemos un poco de lo que es el manejo. La endoscopia nos ayuda, permite identificar el foco de sangrado para así poder realizar una hemostasia terapéutica en muchas de las ocasiones, teniendo en cuenta, claro, todas las clasificaciones y, digamos, como el manejo que que cada una de las clasificaciones, índices o puntaje establece. Entonces, lo más usual es que el paciente sea sometido a una endoscopia urgente siempre y cuando tenga una sintomatología severa o grave. Sin embargo, como ya lo he mencionado, eh, para poder descartar, digamos, como eh, alguna recidiva, digamos, algún otro problema que haya derivado de esta hemorragia, se hace necesario el empleo o la realización de una endoscopia. Ahora, si hablamos de la endoscopia gastrointestinal como tal, para poder ser más específico, esta la podemos definir como aquel proceso o procedimiento en el que cuando utilizamos un am, endoscopio, vamos a ver el revestimiento de la parte superior o de la porción superior del aparato digestivo. Entonces, esta no es la única forma, de hecho hay varias, por ejemplo, lo que es el uso del píldoras, pero son más empleadas o son empleadas más que todo en hemorragias ocultas.
cuando, digamos, la endoscopia y la colonoscopia no revelan el origen del sangrado, pero el paciente sigue presentando la sintomatología. Ahora, cuando hablamos de lo que es el manejo pre-endoscopio, digamos que esta lo que hace es preceder a la endoscopia. Y acá digamos como que se utilizan dos medicamentos. Por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones y la eritromicina intravenosa, antibiótico, y la metoclopramida. Entonces, bueno, un antibiótico. Los inhibidores de la bomba de protones, digamos, como que tienen una dosis de 80 miligramos en bolo. Y posteriormente, la realización de una infusión de 8 miligramos cada hora. Estos inhibidores de la bomba de protones son muy necesarios porque lo que hacen fundamentalmente es, digamos, mantener la porción del sistema digestivo libre de secreciones ácidas. ¿Para qué sirve esto? Porque, digamos, como que el medio, el medio ácido, lo que hace es afectar a la agregación plaquetaria, impidiendo que las plaquetas produzcan un tapón plaquetario que detenga lo que es la hemorragia. Entonces, cuando se aplican los inhibidores de la bomba de protones, lo que se hace es ayudar a que las plaquetas, pues, sí, produzcan el tapón plaquetario. Por otra parte, tenemos la eritromicina intravenosa o la metoclopramida, que lo que hacen es aumentar fundamentalmente la motilidad y mejora la visualización. Además, minimiza lo que es la repetición de otra endoscopia. ¿Cómo lo utilizamos? Que eran los dos. Lo- 30 a 120 minutos antes del procedimiento endoscópico, se lo suministramos al paciente y va pues a otorgarnos esas ventajas que acabo de mencionar. Para un endoscopista, digamos, como que es de mucha ayuda, pues lo que hace es precisar el diagnóstico y, digamos, como ayudar a que no se, digamos, como que no se produzca un resangrado y eso. Ahora, algo muy importante de estos dos medicamentos, mm, son considerados procinéticos y en el caso de estas hemorragias, tienen dos características muy importantes. Ya sabemos la de aumentar la motilidad, pero también lo que hace es reducir infecciones bacterianas y reducir, digamos, como la probabilidad de que se produzca una hemorragia recidivante por sí solo. Y ahora hablemos de lo que es el manejo endoscópico. Esto es muy importante porque es en el que vamos a poder realizar una hemostasia endoscópica. Acá, de nuevo coloqué las imágenes de lo que es la clasificación de Forrest, por algo muy importante, y es que esta hemostasia ah, solamente se puede realizar en estas tres clasificaciones: Forrest 1A, Forrest 1B, Forrest 2A. Eh, Esto, pues, con ayuda de lo que es una, digamos, administración de lo que es epinefrina con, digamos, mm, como suministro o administración mecánica, o también eh, según sea el procedimiento que se lleva a cabo. ¿Por qué no se realiza en Forrest 2B? Porque según la clasificación, se requiere que se retire el coágulo para recibir el tratamiento endoscópico. Lo que pasa con las dos, sí, lo que pasa con las dos C y la 3, no se recomienda una hemostasia endoscópica a razón de pues el estadio de lo que es la lesión. Ahora, cuando hablamos de un tratamiento general, de nuevo lo podemos clasificar por levomoderada e inestable. Aquellos pacientes que tengan hemorragias de vías digestivas altas, es necesario que dos cosas: la aplicación de catéteres venosos periféricos de grueso calibre, mediante los cuales lo que hacemos es reponer la volemia.
digamos, posterior a esto, a la toma de muestras para la analítica de urgencia. Esto, bueno, incluye lo que es el hemograma, más que todo enfocándose en la fórmula leucocitaria, factores de coagulación, la glucemia, urea, creatinina y el ionograma como tal, que sabemos de dónde está todo el electrolito y esto. Entonces, aquellos pacientes que tengan una hemorragia grave bueno, aquellos que tengan más que todo un alto riesgo, debemos realizarle una cateterización de digamos, sí, una cateterización de una vía central para poder monitorizar la presión venosa de esta vía y además, colocar una sonda vesical para poder controlar la diuresis. Ahora, como lo mencioné anteriormente, debemos como restaurar el nivel de la volemia como tal. Pero hay algo muy importante y es que no existen como unos criterios que nos mencionen lo que es la reposición de estos líquidos. Hay algunos autores, bueno, hay varios autores que nos mencionan que el umbral de una hemorragia leve a moderada debe disminuir a 7 gramos por decilitro, mientras que cuando se trata de una hemorragia severa debemos disminuirlo a 9 gramos por decilitro. Con severa hago mención a más que todo una hemorragia masiva o aquellas personas que tengan una comorbilidad cardiovascular significativa. Ya para finalizar, cuando hablamos de lo que es un manejo farmacológico, debemos eh, focalizar un tratamiento importante y en dos puntos. Y es que primero, en pacientes que tengan o padezcan de esta hemorragia digestiva y que tengan anticoagulantes orales, deberán interrumpir inmediatamente este tratamiento. Y además de esto, deberá suministrarse vitamina K en dosis de 1 miligramo por vía oral o endovenosa para corregir ese exceso de anticoagulación de los anticoagulantes orales. O también los que que estén tratados con anticoagulantes orales y que además tengan una hemorragia activa y un índice internacional estandarizado superior a 5, digamos como se les deberá administrar lo que es plasma fresco o complejo protrombótico para, digamos, revertir más rápidamente la acción de estos anticoagulantes orales. Ahora si hablamos un poco del manejo específico de digamos, este tipo de hemorragia, tenemos tres: la úlcera péptica gastroduodenal, el síndrome de Mallory-Weiss y las lesiones de la mucosa gástrica. Si hablamos del primero, digamos, debemos suministrar o administrar una inyección de adrenalina diluida u otra sustancia como el alcohol absoluto, el suero salino o una combinación de todos estos para poder, digamos, contrarrestar la acción de la presencia de esta úlcera. Algunas veces se presenta o se utiliza más que todo calor. El síndrome de Mallory-Weiss, por otra parte, eh, digamos que tiene un tratamiento antisecretor de sangre, que utiliza medicamentos como el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, todos estos administrados cada 12 horas, que en algunos casos va a requerir, digamos, cirugía si la hemorragia es muy reciente y las lesiones están ulceradas. Y para finalizar, las lesiones de la mucosa gástrica suelen autolimitarse, es decir, no necesitan un tratamiento como tal, porque existen ciertas erosiones producidas, por ejemplo, por el uso crónico de AINES. Eh, entonces, no se necesita, digamos, como un mayor uso de fármacos y digamos que
su mortalidad es prácticamente nula, por esto que se utiliza. Sin embargo, en caso de que sea recurrente, podemos tratarlo de nuevo con omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etcétera, en sus dosis habituales. Con esto, pues, muchas gracias. Y están todas las referencias que hemos utilizado. Ok, chicos, bueno, realmente la exposición estuvo bastante completa. Las compañeras y el compañero pues se notan que dominaban el tema y realmente pues los felicito porque abordaron todos los puntos que habían que abordar con dominio de tema y pues realmente estuvo muy buena la charla, así que los felicito. Quiero preguntarles si hay alguna duda, alguna inquietud del resto de los compañeros para resolver o para que los expositores también resuelvan. ¿El resto de compañeros tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pues damos por terminada la charla. Acuérdense que de este tema pues salen unas preguntas en el parcial, entonces deben repasar todo lo que se ha dicho acá. Nos vemos entonces en una nueva charla el próximo corte. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén Gracias a bien. todos. Hasta luego. Hasta luego.